Y aquí está lo prometido, vamos a seguir hablando del discurso, pero con analistas, y saludamos a Gonzalo Miller. Bienvenido, Gonzalo. Y a Marco Moreno también. Bienvenido, Marco. Gracias, Mati. Ahora, lo típico después de una cuenta pública es que el oficialismo lo aplauda, encuentra muy bueno, y la oposición encuentre todo malo. Y hasta ahora se está dando esa lógica. Pero, ¿qué les pareció a ustedes, Gonzalo? Yo creo que primero es un discurso que al presidente creo que no fue fácil para él tomar la decisión, no de darlo, ¿no? Sí, tiene que hacerlo por mandato constitucional, sino del tono el cual lo ocupa, ¿no? Yo creo que es un discurso donde él asume gran parte de lo que dentro de las dos coaliciones que él habita, el socialismo democrático le ha pedido o le ha exigido, ¿no? Es decir, mayor consistencia, mayor compromiso y tratar de dar una señal potente de combatir o de responder una pregunta ante la señal de que el gobierno no estaría haciendo nada. Bueno, discurso de 3 horas y media con un gran nivel de detalle, ¿no?, de cada una de las medidas, que claro, busca responder a esa pregunta, pero por otro lado, el costo alternativo de esto es que ¿cuál es el foco? Cuando uno mira el foco, dice qué es lo más repetido, qué es lo más consistente en el discurso, uno ve que dentro de estas dos almas, claro, ve a Mario Marcel sonreír, la reforma tributaria se transforma en protagonista de la política, un gobierno, yo creo que si bien tenía sentido en el discurso la repetición, porque le dio la importancia, de hecho termina cerrando, ¿no?, y anunciando de que en julio viene una reforma tributaria a través del Senado, que es uno de los caminos que habían desechado hace un par de meses, pero que obviamente es una reforma tributaria que tiene que ser muy distinta a la anterior. Nombró 10 veces a la reforma tributaria. Claro, yo creo que se sobreinvirtió, para usar un término económico, en la reforma tributaria, porque la sensación que nos queda es que casi todos los anuncios cuelgan de algo que ya falló y que no tiene garantizado el éxito. Pero que claramente va a ser distinto. No, tiene que hacerlo por ley, claro. No puede ser la misma. Ahora, fíjate, pese a lo detallado que fue, yo leí al senador Matías Walker que decía, de plantas desaladoras nada. Le hubiera gustado las plantas desaladoras, después también ni una palabra tampoco la postergada licitación del tranvía. Siempre hay alguien que está desconforme. ¿Qué te pareció a ti, Marco? A mí me pareció que tuvo una estructura interesante, ¿no? Porque se veía una cuenta coherente, había un relato en el sentido de lo que denominan los 3 ejes de esta hoja de ruta, ¿no? Derechos sociales, más y mejor seguridad y desarrollo sostenible, ¿no? Y esos 3 ejes estuvieron muy presentes y se articularon las iniciativas, los proyectos de ley en torno a esos 3 ejes. Por lo tanto, me parece interesante desde el punto de vista de la construcción del relato de la cuenta acertado, ¿no? Por supuesto que fue demasiado larga y probablemente mucha gente no le presta atención, pero creo que hubo una buena articulación y también me parece que logró equilibrar convicciones con responsabilidad, porque dice, claro, el CAE y la deuda histórica de los profesores lo asumimos y creemos que es algo que se justifica, pero no tenemos los recursos y los vamos a tener que estar sujetos a lo que pasa con la reforma tributaria. Claro, ahí está lo que decíamos de la reforma tributaria que apareció tantas veces nombrada, pero de alguna manera el gobierno también está trasladándole la responsabilidad a los otros actores. O sea, nosotros queremos hacer esto, pero no tenemos las mayorías para poder hacerlo. Por lo tanto, de alguna manera le pasa también a la oposición la responsabilidad de tener que decir algo respecto a esto. Asume su tercio el gobierno. Sí, yo creo que el discurso del presidente, estas 3 horas y media, va permanentemente entre pragmatismo e identidad. Juega con ambas, ¿no? ¿Qué te pareció este mea culpa que hace de la convención? Me parece razonable después de lo que pasó el 4 de septiembre, ¿no?, de la derrota, de la opción del apruebo, ¿no? Pero es muy duro en términos de identidad porque hay una parte, él mismo, ¿no?, y una parte de su gobierno que se involucró fuertemente, no solamente con la campaña de ese borrador constitucional, sino que también con el trabajo de la convención. Entonces, obviamente que este es un tono muy distinto al que escuchamos el año pasado, desde el lenguaje es distinto, toda la imaginería post-octubrista desaparece, no hay ninguna referencia. Desaparece, de hecho habla de Plaza Baquedano, Plaza Italia, habla de la reconstrucción que se está haciendo del espacio público y ahí no hubo ni un simbolismo. Y se emociona con que la iglesia, ¿no?, San Francisco esté siendo repintada, ¿no? Entonces, obviamente que ahí genuinamente hay un cambio, un giro total respecto a lo que significó el octubrismo y lo que él quiere instalar como una nueva percepción de su gobierno. Es que hay una lectura, creo yo,
de los resultados electorales del plebiscito de salida y del 7 de mayo. O sea, para el gobierno eso no pasa inadvertido y de alguna manera lo que hace el presidente Boric, no estoy convencido si su coalición completa, pero por lo menos en él uno ve convicciones respecto de que lee, de que escuchó ese mensaje que dieron los ciudadanos en la urna. Al final, quien decide lo que es valioso e importante en una sociedad no son los gobiernos, sino que son los ciudadanos. Y los ciudadanos dijeron en septiembre y lo volvieron a repetir en mayo cuáles eran sus prioridades, cuáles eran sus dolores. Yo creo que hace mención a los dolores de la gente, ¿no? Más que a esta idea que rondó al principio, ¿no es cierto?, de que aquí hubiera una suerte de legado, ¿no? Qué bueno que no apareció eso porque parecía una idea muy prematura hablar de legado. Camila Vallejo hoy día hizo, digamos, reconoció que había sido una palabra de ella que había estado muy mal utilizada. Sí, yo creo que fue definitivamente prematuro. Se intentó instalar, digamos, comunicacionalmente, pero flotó muy poco, ¿no? A los pocos días nosotros los analistas, los medios de comunicación ya ponían dudas respecto de que se pudiera hablar de un legado. Recién el gobierno lleva 15 meses de gestión, ¿no? Claro, mal puede hablarse de legado, ¿no? Presuntuoso hablar de un legado. Ahora, las palabras fueron bien duras con respecto a la convención anterior. Por ejemplo, dijo, claro, nunca lograron ponerse de acuerdo, y dice: nosotros deberíamos haber promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal. Y bueno, da también este pase al Consejo que viene apostando en que se va a llegar a una constitución en diciembre, Gonzalo. Sí, yo creo que ahí también toma un riesgo el presidente, porque la duda es si su coalición lo va a acompañar o no en esa decisión, ¿no? Él aparece muy convencido de aprobar el texto, ¿no? Que resulte ahora no solo el trabajo de los expertos, sino que el trabajo del Consejo Constitucional, que inicia el próximo miércoles. En diciembre él aparece como votando a favor, ¿no? Como sumándose. Hasta ahora, hasta lo que hay. Pero lo hace parte de su discurso el 1 de junio, no es menor eso, es una señal muy potente. Claro, porque hay sectores dentro de su coalición que ya llaman al rechazo. Es que por eso al interior de su coalición, cuando digo su coalición, es Apruebo Dignidad, esa discusión está abierta, ¿no? Está abierta, así es que cuál posición van a tomar respecto del plebiscito de salida. Y en el fondo, de nuevo, él actúa pragmáticamente, tomando un camino, dando una apuesta y siendo consistente, ¿no es cierto? Porque él también apoyó el acuerdo que inició este segundo proceso, ¿no? Él fue uno de los protagonistas, digamos. O sea, sin la intervención del presidente, creo yo que no se habría producido el acuerdo de diciembre que habilitó este. Entonces, claro, de hecho él lo adelantó mucho antes. Dijo, si hay un rechazo, lo que sigue, ¿no es cierto?, y nosotros vamos a continuar es con un nuevo proceso constituyente. Eso lo dijo incluso antes del resultado del plebiscito. Claro, pero después del resultado del 7 de mayo, uno dice, es notable que él diga que va a votar apruebo la constitución que salga del Consejo Constitucional, porque obviamente está haciendo la apuesta de que en este caso la derecha, el Partido Republicano especialmente, no van a hacer una constitución partisana, sino que van a construir una constitución que permita que sea aprobada desde el presidente Boric hasta José Antonio Kast. Bueno, dependerá de un acuerdo entre ellos, ¿no? Sí, claro, evidentemente tiene que haber ese espacio de articulación, porque pensar que todo esto lo va a resolver el Consejo, ¿no? Los 50 o 51, no sabemos cuántos finalmente. No política tampoco. Claro, exactamente, y puede tener el mismo fracaso en ese orden de cosas respecto a lo que pasó con el proceso constituyente 1, ¿no? De la falta de acuerdos, de consenso, de entendimiento, que son los que debieran primar en esta etapa, porque ya se acabó la fase agonal de la política de la lucha por el poder. Eso terminó el 7 de mayo, y ahora lo que uno esperaría es una etapa arquitectónica de construcción de acuerdos, de consensos, ¿no? Pero evidentemente también va a depender mucho de lo que haga el Partido Republicano, que es quien hoy día tiene la manija respecto a este proceso. Y claro, y los consejeros republicanos son mayoría, hay, bueno, 22 tiene que renunciar, pero también hemos visto poco expertise político, sobre todo en las últimas declaraciones, por ejemplo, del más votado de Luis Silva. ¿Ahí qué hay? No, yo creo que hay falta de experiencia. Creo que todavía el Partido Republicano también no tiene definido qué es lo que quiere. Yo creo que se han reunido varias veces en Casa Blanca, creo ya que van 2 o 3 veces, pero no logra salir con claridad cuál es su apuesta, ¿no? Porque hay dos caminos: o apoya este proceso, trata de subirse y conducirlo, o definitivamente
como lo dijo también su presidente Scalia, que hay cosas que no nos gustan de esto, por lo tanto nosotros creemos que siga estando la Constitución actualmente vigente. Entonces hay esa contradicción que el Partido Republicano no ha resuelto y que para que haya acción colectiva tienen que tener una posición, tienen que estar de acuerdo respecto a lo que van a hacer, pero eso hasta ahora no parece del todo claro. Bueno, de hecho en esta entrevista de Christian Banken, también una entrevista extensísima, le preguntas cuál es el ideario de republicanos, qué es lo que espera para el país, y no respondió, dijo yo no sé, y es el vicepresidente. No, lo que explica Luis Silva, y con bastante transparencia, es que él sigue a José Antonio Kast. Ya, exceso de... O sea, y le preguntan, de hecho, si José Antonio Kast estuviera en otro partido, bueno, yo también estaría en otro partido. ¿Exceso de sinceridad? Yo creo que falta de experiencia muchas veces, esa transparencia, bueno, hay que ver cómo administrarla, ¿no? Son personas que están haciendo sus primeras armas en política, uno no podría esperar una cosa distinta. A ver, mucha gente con mucha experiencia estuvo en la convención anterior. En la convención anterior. Claro, no es garantía de nada. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una falta de experiencia y consistencia, pero sí lo que hay... Bueno, van a estar apoyados también por los expertos, eso también sí, es una garantía. Van a seguir trabajando ahí, y en este caso el experto del Partido Republicano, que es Carlos Frontabra, es una persona que ha demostrado gran experiencia, muy buena voluntad de diálogo, se ha sumado a aprobar de manera unánime la parte, yo diría que casi el 90% del proyecto, ¿no? Del proyecto que están entregando los expertos. Así que yo creo que va a ser una voz. Obviamente que va a haber diferencias, sí, sin duda. Marco decía, termina la etapa agonal y lamentablemente, ¿cuál es la dificultad? Es que no hemos parado de tener elecciones y no vamos a parar. Si en el fondo en diciembre tenemos un plebiscito. En octubre después tenemos una elección y después de nuevo tenemos en noviembre. O sea, la verdad, la primera pausa se va a producir una vez que se elija el próximo gobierno. Va a ser por primera vez, vamos a volver a tener 2 años sin elecciones. Algunos dicen que incluso pueden ser hasta 3 años sin elecciones, porque están moviendo la elección municipal por una vez, ¿no? Es parte de lo que se está conversando. Pero esa pausa necesaria, que es verdad, que es la de construcción, yo creo que vamos a tener que sobre la marcha, porque lo electoral no nos va a dejar de lado. No. Va a estar presente en el Consejo Constitucional, va a estar presente también en la lógica de acuerdo de lo que está pidiendo el presidente. Yo creo que el presidente en su discurso, y volviendo a este extenso discurso hoy día, 1 de junio, él se refugia al gobierno en sus 2 reformas, ¿no? Son centrales en su discurso. Dice, no hay nuevos anuncios, o sea, dice que hay de nuevo en este discurso poco. Vuelve a insistir con la reforma tributaria en una versión B, obviamente, y con la reforma de pensiones usó una frase que es un poquito compleja, pero que habla, que es profunda, ¿no? Dice que acuerdos subóptimos. Claro. Dice, vamos a ver, ¿qué significa eso? Primero, que tiene voluntad de llegar a un acuerdo. Sí, claro. Y segundo, cuando él usa la palabra subóptimo, lo que está diciendo es que estamos dispuestos incluso a negociar cosas que no nos gustaría hacer. Claro, bueno, que es parte la de línea roja la van a hacer. ¿Cuán convincente? Nos queda poco tiempo, pero nos quedan temas importantes como son el tema de la seguridad y también cómo se enmarca el diálogo en estos 50 años. ¿Cuán convincente fue hablando esta vez de seguridad? La vez pasada en la cuenta pública se mencionó casi a la pasada, ahora fue uno de los ejes centrales. ¿Fue convincente? No era el tema en la cuenta pasada, como tú dices, se pasó muy tangencialmente, pero hoy día sí lo fue, ¿no? Es uno de los ejes de la hoja de ruta. El gobierno habla de más y mejor seguridad, entregó datos, digamos, entregó elementos, y lo que uno esperaría entonces que la gente, vamos a ver qué es lo que dice la gente, ¿no? Si cree o no cree lo que el presidente está diciendo y está de alguna manera poniendo los énfasis respecto a este tema. Por lo menos la ministra Toá, ¿no es cierto?, que es la que va a estar a cargo de esa agenda, tiene convicción, ¿no? Y por lo tanto, independientemente que haya dudas al interior de la coalición de gobierno, creo que ella y el presidente tienen claro que ese es uno de los dolores de la gente, ¿no? Y por lo tanto, creo que debiera haber una correlación entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y por lo tanto, debiéramos esperar que esa promesa se cumpla, porque si no, finalmente los ciudadanos castigan, ¿no?, cuando las promesas no se cumplen. ¿Quedaste satisfecho en materia de seguridad? Yo creo que hay cosas notables, como por ejemplo la decisión de avanzar en cárceles concesionadas, aumentar un 10% la capacidad que tiene hoy día el país, o sea, 5.000 nuevas plazas, que habla de la saturación. Muchas de esas personas están privadas de libertad, no tienen por qué estar privadas de dignidad, ¿no? O sea, el hacinamiento no es una opción para el gobierno, y está muy bien que lo haga. Lo hace sin complejo, porque dice, voy a usar el mecanismo de obras concesionadas. Uno diría, bueno, que es muy útil, porque le permiten 2 años prácticamente solucionar el problema.
Uno diría, bueno, ¿y por qué no existe esa convicción en avanzar en concesiones en otras materias que también existe la misma urgencia social, ¿no? Ya sea en vivienda, ya sea en educación, ya sea en otros mecanismos. En salud, por ejemplo, ¿no? Que pareciera que ahí hay mayor distancia. Y lo que sí, por ejemplo, él empezó muy bien una frase, por lo menos a mí me gustó, cuando dijo, aquí la demanda de todo, no hay alcalde en Chile que no le pida más carabineros, ¿no? Pero ahí yo creo que le faltó profundidad o le faltó una mirada más de largo plazo, equivalente a lo de las cárceles, por ejemplo. ¿Y los mausoleos narcos, qué te pareció esa señal? Hay un cambio en el discurso, ¿no? Porque la moneda va a dejar de hablar de efectismo, en este caso, ¿no? Cuando el alcalde, ¿no es cierto?, Carter demolía las casas de los narcos. Claro, no era tan mala idea. Y anunció, de hecho, que iba a hacerse cargo también de los mausoleos narcos, en la conversación con la propia fiscalía, por lo que significan, ¿no? Porque al final uno se olvida, pero tiene que ser recordado siempre. El narco no solamente es una actividad económica ilícita, ¿no? Forma parte de una cultura. Una cultura, y es una cultura que es territorial, de dominio territorial. Entonces, todas estas señales, los narcofunerales, ¿no? El control territorial de la calle, los fuegos artificiales y también los mausoleos narcos, de alguna manera hay que combatirlos, porque si no genera en la población la sensación de que quién es el que manda en mi barrio, ¿no? ¿Quién es el que de verdad tiene presencia? Bueno, ya reaccionó Rodolfo Carter diciendo no era tan mala idea. Bueno, ahí está el presidente. Es el tipo de cuestiones que sintoniza bien con la gente, ¿no? Y como yo decía, la gente expresó eso en el plebiscito de salida, en la elección del 7 de mayo, de alguna manera. Esa es una prioridad. El Partido Republicano logró hacer de ese tema la elección del 7 de mayo. Por lo tanto, el gobierno no tiene más espacio hoy día que hacerse cargo también de esa demanda, procesarla a través de una respuesta, como por ejemplo esta, que de alguna manera le va a permitir que la gente sienta que el gobierno efectivamente está cumpliendo con lo que dice, ¿no? Y eso otras es un cosas de las que también se hace cargo y que me llaman la atención, porque hasta un tiempo atrás eso era distinto, que anuncia la condonación de las contribuciones para terrenos usurpados, y usa esa palabra. Sí, yo creo que ese es un cambio. Por eso te decía que hay un intento de ecualizar bien con lo que es, de alguna manera, temas que la ciudadanía está levantando como dolores, como preocupaciones, ¿no? Y de alguna manera lo recoge adecuadamente. Los funerales del narco, este tema, el tema de la condonación, me parece, de la tarifa de invierno, ¿no? Sintoniza con esas demandas de la gente. Y usa la palabra terrorismo, ¿eh? Usó la palabra terrorismo. Lo utilizó solo una vez, al principio. Pero es muy, muy sensible, ¿no?, para un mundo que sufre las consecuencias de ese terrorismo en la macrozona sur. Usa el concepto macrozona sur. Ya no es Gualmapu. No es Gualmapu, ¿no? Es macrozona sur, terrorismo, y por lo tanto eso también de alguna manera habla de un cambio, ¿no? Un cambio sustantivo en el discurso. Sí, le agradece la disposición, ¿no? Porque finalmente no solo los estados de emergencia, sino también su presencia en la frontera norte. Yo creo que hay una señal potente también de reconocimiento. Y de hecho, al general de Carabineros, al general Yáñez, lo interpela varias veces, ¿no? Como, ¿vamos bien? Le dice como que... Lo hemos trabajado con usted, así que ¿vamos bien o no? ¿Vamos bien? ¿A usted le parece? ¿No? Yo creo que ahí también, ya en una cosa, en la forma, ¿no?, del discurso, que también son importantes porque comunican, yo creo que el presidente vuelve a soltarse un poco, se sale del libreto, a rato abusa un poco la salida del libreto, porque tú sales una vez, dos veces, ya la séptima, bueno, puede ser porque eran 3 horas y media, pero sí, la séptima salida del libreto un poco desordena. Yo creo que si bien el tratar de comunicar de que estaban haciendo muchas cosas y que por eso duraba 3 horas y media el discurso, también conspira contra ponerle foco, claro, ¿no? Porque cuesta mucho encontrar cuál era el foco de este discurso. Salvo la reforma tributaria, que aparece mencionada 10 veces, si uno hiciera un mapa o una nube de conceptos, costaría encontrar algún otro proyecto tan emblemático, ni siquiera pensiones mencionado al mismo nivel, ¿no? Sino que va pasando por todos los temas y la constante es la reforma tributaria. Por lo tanto, uno imagina que en el gabinete, ¿no?, es en el empoderamiento de los distintos grupos de ministros, Mario Marcel salió con una sonrisa. Sin duda. Ahora, en este año de conmemoración de los 50 años del golpe, ¿qué les pareció el tono que asumió el presidente con esta conmemoración? Porque ya no es una épica, digamos, destacando un mito. ¿Qué te pareció? Yo creo que tiene que hacerlo de manera consistente con su discurso, ¿no? Él habló de unidad muchas veces en el discurso, de que el foco era la unidad nacional y que iba a necesitar de grandes acuerdos. Entonces la celebración o la conmemoración, ¿no es cierto?, de los 50 años tiene que tener un tono similar
¿no? Porque si es de confrontación, si es de impugnación, obviamente que directa o indirectamente su reforma, lo que está haciendo, va a tomar un tono beligerante, ¿no? Así que, además porque van a estar muy traslapados. Pienso que la reforma tributaria, de nuevo tantas veces mencionada, entra en julio, es decir, que se va a estar discutiendo agosto, septiembre, en plena conmemoración de los 50 años. Sí, yo creo que en el tema en el que el gobierno tiene que hacer un balance, ¿no? Un balance de problemas. O sea, si yo exacerbo mucho esta situación, ¿no es cierto?, voy a tener efectos tanto con la oposición como también con los míos, porque de alguna manera, o con los propios, porque de alguna manera ellos también van a sentir que hay un espacio para eso. Por lo tanto, tiene que tener cuidado en cómo equilibra esta conmemoración, ¿no es cierto?, con los efectos que puede tener en su relación con los otros, porque el gobierno no tiene mayoría. Claro, tal vez el énfasis lo ponga en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, este plan para ayuda a las familias, ¿no? Claro, por eso te decía yo que tiene que equilibrar bien, porque al otro lado hay una oposición, ¿no? Y que una parte de ella no comparte a lo mejor mucho de esta visión. Entonces, ahí es donde va a tener que jugar bien las cartas, objeto de no generar, como decía Gonzalo, coincido con eso, un clima que atente contra la posibilidad de entendimiento y acuerdo, especialmente para un gobierno que no tiene mayorías políticas. Buen discurso, mal discurso, ¿qué faltó? ¿Qué faltó? Bueno, aquí ya encontramos que el senador Walker encontró que faltan cosas. Imagino, porque en su región, cada uno maneja sus dos proyectos. Tradicionalmente es una oportunidad también para las regiones de escuchar de algún desarrollo, ¿no?, en específico. Pero yo creo que eche de menos, yo creo que un plan más macizo en materia de seguridad respecto de un ángulo, ¿no? Así como las cárceles quedó muy bien posicionado con una política pública responsable a largo plazo, no ocurre lo mismo respecto, por ejemplo, de la dotación de carabineros. Y eso, porque... Habló también de la dotación de carabineros, que había aumentado que iba a reintegrar a 800 carabineros y que iba a aumentar las vacantes. Habían aumentado las postulaciones, claro, lo que no significa que aumente la dotación necesariamente, porque significa que hay más gente postulando. Bueno, y además tenemos otro problema de esta investigación en esta estafa piramidal, que eso pudiera ser una catástrofe. Pero solo para terminar el punto, porque ahí es evidente que tenemos menos carabineros de los que el país necesita. Es evidente también que no se van a conseguir esos carabineros ni en 6 meses, ni en un año, ni en 2 años. Entonces necesitamos un plan. Dijo, bueno, ¿cuántos carabineros necesita Chile? ¿Necesita 5.000 nuevos carabineros? Bueno, ¿cuánto nos va a demorar? ¿10 años en hacerlo? Ese tipo de lógica de largo plazo no estaba en el discurso y no está presente, yo creo, en materia de seguridad, sino que es muy spot, ¿no? Como muchas medidas de corto plazo, de sensación de estar haciendo algo, pero quizá no de ir al fondo de los problemas. Marco, sí. Bueno, satisfactorio, malo, ¿qué falta? Yo creo que es una hoja de ruta, como el propio gobierno la definió, que está bien articulada, bien estructurada, pero yo diría que hay que tener cuidado con que tú puedes tener control de esa hoja de ruta, pero no tienes control de las circunstancias, ¿no?, que te permitan llevar adelante esa hoja de ruta, y por lo tanto el gobierno tiene que entender que necesita, ¿no?, manejar la realidad, ¿no? Al final del día la acción del gobierno se enfrenta a la realidad, ¿no? Y por eso que al gobierno a veces no le gusta mucho esto del realismo con renuncia, ¿no?, porque de alguna manera lo desvía de lo que era esta idea de un programa que evidentemente a todas luces quedó derrotado con los dos hechos electorales que hemos tenido en el último tiempo. Por lo tanto, el gobierno va a tener que ser capaz de manejar esta hoja de ruta, pero entendiendo que las circunstancias no las maneja él, sino que la controlan otros actores también. Bueno, el presidente más o menos lo tiene claro, vamos a ver si el sector también. Gonzalo Miller, Marco Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile, analizando esta segunda cuenta presidencial 2023. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.